por asistir. Gracias a La Ortiga por colaborar en este acto y, por supuesto, gracias a María por venir a compartir con todas nosotras cuestiones importantes sobre la causa palestina. Partiendo de las trampas del paradigma del proceso de paz creado a partir de los acuerdos de Oslo, María enfocará el sionismo como proyecto colonial europeo y en la lucha palestina por la autodeterminación como una lucha anticolonial y anti-apartheid. En este sentido, considera la realidad de toda Palestina histórica, del Mediterráneo al Jordán. Y al hablar del pueblo palestino se refiere a los 11 o 12 millones de personas que viven en los territorios ocupados, en lo que hoy se llama Israel, y en los campos de refugiados y en el exilio. Su análisis se centrará en el cambio del paradigma que se está procesando en la última década, gracias sobre todo a la aparición y el discurso del movimiento BDS, boicot, desinversiones y sanciones al Estado de Israel, al que considera la estrategia más efectiva y concreta de materializar hoy la solidaridad con la causa palestina. Finalmente, abrirá un diálogo para intercambiar ideas, preguntas y experiencias desde sus frecuentes y prolongadas estancias en Cisjordania, incluyendo la Brigada del Estado Español, que en octubre pasado participó en la cosecha de la aceituna. Todo esto y seguro que mucho más bajo el título Palestina, del proceso de paz a la lucha contra el apartheid, el necesario cambio de paradigma. María Landi es activista de derechos humanos y ha estado en muchas ocasiones en Cisjordania como acompañante y observadora, con varios programas internacionales. Es corresponsal en Palestina del semanario Brecha de Uruguay y columnista del portal mexicano Desinformémonos. También publica en su blog Palestina del Corazón, En Rebelión, Pueblos, Palestina Digital, Marcha, Adital, Tercera Información y otros medios independientes y alternativos de América Latina y del Estado español. Y hecha la presentación, os vamos a hacer unas anotaciones al margen. La Ortiga y la plataforma os muestra esta exposición que podéis ver aquí, que pertenece a Sandra Barrilaro y que se llama Palestina, una mirada de justicia, a quien agradecemos también su generosidad por prestárnosla, que nos la prestó el año pasado a la plataforma para las jornadas. Contaremos con ella, con Sandra y con Jaldía Bubakra, que nos relatarán su experiencia en la Flotilla de la Libertad de Mujeres Rumbo a Gaza en la apertura de las terceras jornadas Valladolid con Palestina y contra el apartheid israelí, previstas para el mes de marzo. Esta actividad la programamos conjuntamente con La Ortiga para diciembre, pero tuvo que ser suspendida por el aluvión de actividades que coincidían en esa fecha y que convocaban a buena parte de personas relacionadas directa o indirectamente con la plataforma palestina, de modo que hemos decidido pasarlo para el mes de marzo, como ya hemos dicho. Y un último apunte, que está un poco relacionado con el BDS. El 27 de enero se celebrará en Donosti el Foro ELAI, Espacio Libre de Apartheid Israelí, para ayuntamientos adheridos al boicot institucional y activistas. En la provincia de Valladolid contamos con un ayuntamiento adherido, el de Viloria. Ampliaremos y propondremos a otros municipios. Ya lo hicimos al Ayuntamiento de Valladolid en diciembre de 2014, pero fue desestimado con los votos en contra del PSOE, el PP y Ciudadanos. A favor de Sí se puede y de Valladolid toma la palabra, que fue quien presentó la moción. La plataforma y el Ayuntamiento de Viloria asistirán a dicho foro. Me parece importante reseñar esto porque son formas de seguir luchando contra el sionismo. Y bueno, pues ya, sin más preámbulos, damos paso a María. Bueno, gracias, buenas noches a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí, lamento que el espacio está quedando pequeño. Lo único que se me ocurre decir es que aquí dos personas a lo mejor apretaditas en el piso, en el suelo pueden entrar, si se quieren acercar, y aquí tal vez otra más, si quieren podemos apagar la estufa, como lo veáis, los dueños de casa. Bueno, en primer lugar, la presentación de Mar es generosa y a la vez, a mí, si fuera público, me daría un poco de miedo porque me parece que me van a dar la lata durante 2 horas y no es la intención. Sobre todo porque a mí me cuesta un poco saber cuál es el nivel de conocimiento, de información que maneja el público cuando no lo conozco y tengo miedo de estar hablando de obviedades y de cosas que no aportan absolutamente nada novedoso. Por eso mismo plantearía de entrada un acuerdo de confianza de que si les parece que estoy alargándome o que estoy diciendo cosas que ya son obvias,
que me hagan una señal así o así y paso al siguiente punto con toda confianza. Y voy a tratar de que la exposición propiamente dicha sea lo más breve posible, porque me parece que lo interesante es poder abrir un diálogo, hacer preguntas, comentarios, valoraciones, lo que sea, ¿no? Esa es la parte que me parece más importante. Entonces, también le voy a pedir a Nad que me controlen el uso del tiempo, porque no quiero, repito, hablar mucho, ¿no? Y menos hablar de cosas obvias. A mí me parecía que las personas que normalmente pues, concurren a una convocatoria como esta son personas que en general, primero por supuesto, son solidarias de la causa palestina y manejan un nivel bastante importante de información. Entonces a mí no voy a venir a contar lo que es la ocupación, la colonización y el apartheid israelíes, pero sí me parece importante por eso mismo plantear un diálogo a partir de ciertos disparadores de dónde me parece que está el potencial en ese cambio de paradigma que se está procesando, ¿no? El cambio de paradigma y el cambio, por lo tanto, de estrategias para la solidaridad, que es lo que importa, ¿no? Nosotras, cuando queremos solidarizarnos con la causa palestina, ¿cómo lo podemos hacer de manera eficaz frente a una realidad que generalmente nos desborda y nos genera impotencia y mucha rabia y a veces no saber qué hacer? Bueno, obviamente que empezar por decir que no debe haber un pedazo de tierra. Algunas partes las voy a leer, pero las leo justamente para hablar menos, porque si en lugar de leerlas las empiezo a explicar, me parece que lo hago más largo. Que no debe haber un pedazo de tierra más pequeño y más disputado en el mundo, y no solo disputado en el territorio, sino disputado en las narrativas, ¿verdad? Sobre lo que se le llama conflicto, a esto que se le llama conflicto y que no lo es, narrativas que hay en disputa sobre las causas, sobre los hechos, la historia, la realidad presente y sus interpretaciones, y también sobre la solución a futuro, ¿no? Entonces me gustaba empezar con estas fotos que las vi en la web el mes pasado, cuando estaba por empezar una charla como esta en Bilbao. Y estas fotos son del mes pasado en el Valle del Jordán, donde se ve, como ustedes pueden ver, una comunidad de las típicas de esa región, y atrás el ejército israelí que está realizando ejercicios militares. Cuando realizan estos ejercicios militares, obligan a la población, que son gente muy, muy humilde que vive en pequeños poblados muy precarios, porque son generalmente pastores que tienen allí sus animales y de eso sobreviven, obligan a desplazarse, a dejar el territorio para que los soldados puedan hacer sus ejercicios militares. Y estas imágenes me parece que son útiles para decir, bueno, ¿de qué conflicto estamos hablando? Cuando se habla de conflicto, ¿qué se entiende por conflicto? ¿No? Porque normalmente se ha querido presentar históricamente el problema palestino como una guerra o como un enfrentamiento, y el problema es que cuando uno está ahí, lo primero que se da cuenta es que le falta un ejército para que esto sea realmente un conflicto, una guerra o un enfrentamiento armado en términos convencionales, ¿no? Porque hay una de las partes que es uno de los ejércitos más poderosos del mundo, y la otra que no tiene ni tuvo nunca un ejército, ni un tanque, ni un avión, ni un barco de combate. Y cuando uno ve estas cosas, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Sobre cuáles son las dos partes y cómo están paradas frente a este conflicto, ¿no? Entonces, siempre se habla de que es una cosa muy complicada, ¿no? Muy, muy, muy complicada y difícil de entender y más difícil aún de resolver, pero lo que algunos afirman, y yo comparto, es que en realidad no es un conflicto complicado de entender, si nos enfocamos en lo que es su pecado original, que es el proyecto sionista, ¿no? El proyecto sionista que surge como una ideología y un proyecto político colonial europeo a fines del siglo XIX, que se propone trasladar a la población judía europea hacia la tierra de Palestina, asentarla allí y para eso desplazar, eliminar de la forma que se pueda a la población árabe nativa que vive allí, en esa tierra, y que en el momento en que empieza esa invasión, digamos, sionista,
esa población árabe nativa estaba compuesta por una mayoría musulmana, una minoría cristiana y una minoría aún menor, más pequeña, judía. La población palestina judía eran el 4% cuando empieza la invasión sionista, ¿no? Entonces, alguien estaba haciendo fotos ahí afuera, mirad a ver si es de casa o no. bueno, igual desde ahí no creo que tenga. No sé qué hace haciendo fotos desde ahí. No sé. Bueno, entonces se propone apropiarse del territorio de esa Palestina histórica, ¿verdad? Poblándola con personas judías traídas desde Europa, en principio, y después de todas partes del mundo, y que el proyecto es un proyecto colonial que tiene también la característica de que no se propone someter a la población nativa, como en otros lugares se hizo, sino eliminarla, porque en el proyecto sionista nunca hubo, ni hay, ni habrá ningún lugar para la población no judía, ¿verdad? La población no judía tiene que ser eliminada por la forma que sea. En el 47 al 49, 1947 al 49, se hizo por un proceso de limpieza étnica, y esa limpieza étnica hoy tiene muchas formas, porque nunca se detuvo, ha continuado y continúa, y tiene muchas caras y muchos nombres, pero la limpieza étnica de la población árabe continúa porque no hay lugar para ella en el proyecto sionista. La idea es, además, judaizar toda la tierra, borrar todo vestigio árabe del pasado, de la historia, de la cultura, de la identidad, y judaizar el territorio, la historia, la cultura, la arqueología. Todas las ciencias y disciplinas se ponen al servicio de una interpretación absolutamente judía, excluyente de cualquier otra identidad e historia en ese territorio. Que por otro lado es una tierra considerada santa para las tres grandes religiones monoteístas, lo cual complica más las cosas, porque aunque es un conflicto político, esos factores están presentes. Entonces, esa era la idea que yo quise plantear recién, no me voy a extender mucho más. La idea justamente es que la construcción del Estado judío, que es para todos los judíos y judías del mundo que quieran emigrar a Palestina con todo derecho, ¿verdad? Realmente no es una democracia, sino que es una etnocracia, ¿verdad? Porque se propone el establecer como el grupo de población judía, étnico, como le queramos llamar, en realidad no es exactamente una etnia, pero tiene características, sobre todo las que hacen a la identidad y a la cultura y a un pasado común. Se propone instalarla como el grupo dominante, ¿verdad? Y ese grupo dominante someterlo a aniquilar el otro. Entonces, el proyecto siempre fue apropiarse de la mayor cantidad posible de territorio con la menor cantidad posible de población palestina o árabe, ¿no? Y entonces esa limpieza étnica original se garantiza y se perpetúa, como ven ahí, con una combinación de ocupación militar, colonización territorial y apartheid legal. Fue un proyecto doblemente racista, ¿no? Porque significaba, por un lado, librarse de la población judía de Europa, en lugar de hacer esfuerzos para integrarla, no, sacarse de encima el problema judío, sacarlo de Europa, trasladarlo a otro lugar, y a la vez imponer al grupo colonizador como superior y dominante sobre la población nativa. Como todo proyecto colonial, desprecia, ignora y niega a la población nativa. Y entonces, por eso podemos afirmar que Israel es un país implantado artificialmente en medio del mundo árabe. El sionismo es colonialismo y por eso la resistencia palestina es una lucha anticolonial. Ahora, lo increíble de este proyecto es que se materializa en un momento histórico en donde lo que se estaba dando era lo contrario. Se estaba dando, después de la Segunda Guerra Mundial, una corriente de descolonización. Los países vecinos y otros estaban creciendo o naciendo o liberándose, aunque sea por lo menos formalmente, de lo que eran los mandatos coloniales de las potencias europeas, y estaban naciendo nuevas naciones, y sin embargo, en medio de una corriente que iba hacia la descolonización, a Israel se le da ya desde ese momento esa excepcionalidad de decir, bueno, la corriente dominante es otra, pero a ustedes les vamos a permitir algo distinto. A ustedes les vamos a permitir hacer lo que quieran y salirse con la suya. Hasta el día de hoy
las potencias occidentales a Israel, como igual que en el 47, le siguen permitiendo hacer lo que quiere, ¿no? Aunque sea a contracorriente de la historia, ¿no? Por eso que muchos decimos que Israel es como el niño mimado al que nunca se le pusieron límites, ¿no? Y creció y se ha convertido en el matón del barrio con el cual nadie se quiere meter. El bullying sionista es conocido y es eficaz y es temido, ¿no? Ahora, lo más interesante es que siendo la ocupación colonial más antigua del siglo XX, que perdura en el siglo XXI y va a cumplir 70 años, Israel es un caso único en el mundo en el sentido de que el victimario logra imponer su narrativa y presentarse como víctima, ¿no? Y sobre todo en Occidente eso es lo que ha prevalecido, que como víctima tiene derecho a defenderse de la agresión. Y hay una frase de Hanan Ashrawi, la política palestina de la OLP, que dice, que me parece muy elocuente, cuando dice: somos el único pueblo en el mundo al que se le exige garantizar la seguridad de su ocupante, mientras Israel es el único país que pide ayuda para defenderse de sus víctimas. Y es así, ¿verdad? Es como el mundo del revés. Y lo ha logrado de alguna manera porque los sionistas siempre lograron convencer, sobre todo a Occidente, de que son de los nuestros, ¿no? Los árabes son los otros, son los raros, son los diferentes, son los peligrosos, son los salvajes. Pero estos sionistas son blancos, tienen ojos azules, obviamente porque venían de Europa, ¿no? Entonces siempre se los ha sentido como que son los nuestros. Además, por supuesto, de que están ahí para defender los intereses estratégicos en una región estratégica, los intereses de las potencias occidentales, ¿no? Ahora, para justificar su existencia y sus políticas brutales, Israel creó una serie de mitos, que no me voy a extender sobre esto, lo digo rápidamente, que componen esa narrativa exitosa, ¿no? Que es la que le vende a Occidente y la que los medios se encargan de difundir y repetir. Que Palestina es una tierra sin gente, ¿no? Que estaba esperando a un pueblo que no tenía tierra, que era el pueblo judío, porque convierte a una religión y una identidad cultural, le otorga al sionismo el carácter de nación y de pueblo, ¿no? Los palestinos no existían, no existieron nunca, son árabes como cualquier otro y deben irse a cualquier país árabe. O Israel es la única democracia de Medio Oriente, sí, para su población judía. Para su población no judía es un régimen de apartheid. O Israel es la víctima agredida que tiene derecho a defenderse cuando, según el derecho internacional, el ocupante no tiene derecho a defenderse. Tiene responsabilidades hacia el pueblo que está ocupando. Y los palestinos no quieren reconocer a Israel, ¿no? Esa es otra de las razones por las cuales siempre esgrimen las cuestiones de la seguridad. Se olvidan de decir que Israel nunca, jamás ha reconocido a los palestinos, ni al Estado palestino, ni a nadie, más que un cierto reconocimiento parcial a la OLP como interlocutor durante el proceso de Oslo, nada más que porque lo tenía que hacer para poner en marcha un proceso como el de Oslo, que era una trampa mortal para el proyecto de liberación palestina, ¿no? Bueno, ahora lo que a mí me interesaba es que destacar es que la narrativa y el análisis dominado por Estados Unidos, por el movimiento sionista, o sea, por el movimiento sionista y Estados Unidos, su principal aliado, es que esto no es lo que acabamos de describir. Esto es una guerra, o un conflicto entre dos movimientos nacionales que se disputan el mismo territorio, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos que no es una guerra por lo que acabamos de decir, ¿no? Que es un régimen de ocupación, de colonización y de apartheid. Y que también, como le llama el historiador Ilan Pappé, es un genocidio incremental o gradual. Y según este paradigma de los dos movimientos nacionales disputándose el mismo territorio, ese territorio tiene que ser dividido, ¿no? Para garantizar la seguridad y pureza, sobre todo para garantizar la seguridad y pureza de Israel como un Estado judío y no se tenga que mezclar con los árabes. Pero la pregunta que lo hace también Ilan Pappé siempre es: ¿cuándo, en qué proceso de descolonización o de democratización en la historia moderna se optó o se propuso por dividir el territorio entre la población colonia y la población nativa? ¿No? Es como si dijeran, bueno, Argelia la vamos a dividir y vamos a darle un pedazo del territorio para la población colona francesa, así se quedan contentos, ¿no? Cuando se produce la liberación y la independencia de Argelia. O
cuando la Sudáfrica del apartheid, vamos a dividir el territorio y le vamos a dar una parte a la población blanca originaria de los colonos, y el resto se lo vamos a dejar a la población negra. O sea, en ningún lado, en el único lugar donde se propone eso es en Palestina, ¿no? Y por lo tanto, como la idea es que hay que supuestamente dividir el territorio, el conflicto se va a terminar mediante un proceso de negociaciones, mediante un proceso de paz, ¿no? Que va a terminar en un acuerdo. Y lo que se olvida es que no hay negociación posible cuando existe una abismal asimetría de poder entre las dos partes, ¿no? Y entonces esa negociación en condiciones de tal asimetría, cuando hay uno que no tiene nada, no necesita cambiar nada y no quiere cambiar nada, y solo que es la parte más poderosa, y además está diciendo que va a negociar cómo se va a repartir el pastel al mismo tiempo que se lo está comiendo, ¿no? Dice que sí, que lo va a negociar y que sí, que va a ceder una parte del pastel, pero en realidad se lo está comiendo mientras hace como que negocia. Y en ese interín hace tiempo para seguir generando hechos consumados, que en realidad eso fue el proceso de Oslo, ¿no? 20 años de supuestas negociaciones para supuestamente devolver un territorio que los sionistas nunca tuvieron intención de devolver, ni la tendrán, y mientras tanto seguir colonizándolo y generando hechos consumados sobre el terreno que después se vuelvan irreversibles. Entonces, en esos 20 años del proceso de Oslo, la población colona en el territorio ocupado se triplicó. Pasó de 200.000 personas a las 600.000 que hay hoy, ¿no? O sea, si alguien se imagina que hoy por hoy es viable colonos retirar del territorio de Cisjordania y Jerusalén Este para liberarlo, para crear allí un Estado palestino, es que o realmente le falta información, o es muy ingenuo, o es excesivamente optimista, o no ha visitado ese territorio, no lo ha recorrido y no ha visto lo que es ese queso gruyère. A ver, vamos a poner algunos mapas. Bueno, este mapa es muy conocido, no lo vamos a... De repente lo podemos ubicar en el último mapa e imaginarnos cómo se haría para que el pueblo palestino construya algún Estado, ¿no? Porque la situación actual de los territorios ocupados es un poco eso, ¿no? Las colonias ocupan más del 40% del territorio, hay una fragmentación territorial tremenda, creada justamente en el proceso de Oslo, entre las áreas A, B y C. Supongo que es una información que este grupo maneja, pero no me voy a detener ahora, en todo caso lo podemos hablar después. Más el muro, más los 500 cierres, formas de cierre, de los cuales los checkpoints o puestos de control militar son los más conocidos, pero hay otros, ¿verdad? Y ahí tenemos 3 territorios que están totalmente desconectados entre sí, ¿no? Que son Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Y el muro que está construido en un 85% dentro del territorio palestino, con la finalidad de dejar del lado israelí del muro los principales bloques de colonias. En estos mapas a lo mejor se puede ver un poco mejor, ¿no? No sé si están familiarizados con el primer mapa, en donde justamente se ve a través de los colores, el marrón más oscuro es lo que, según los acuerdos de Oslo, son el área A, que son las ciudades palestinas que supuestamente están bajo control de la autoridad palestina, que tiene menos poder que una autoridad municipal, no tiene ningún poder, ¿verdad? Pero supuestamente están bajo control de la autoridad palestina. Luego el área en color marrón más claro sería el área B, que son los pueblos y las aldeas y su tierra, aunque mucha parte de la tierra de los pueblos y de las aldeas palestinas han caído en lo que es el área C, que es el 60% de Cisjordania y es todo lo azul y celeste, ¿no? Entonces, todo lo azul son las colonias judías establecidas, fíjense, a la altura de Jerusalén, ¿no? Allá está muy desenfocado esto, ¿eh? Sí, pero no se puede enfocar. Vale, por lo visto. No da para enfocar mejor. Oh, ahí está mejor. La parte esta, aquí, esto es todo el área de Jerusalén Este, ¿no? O sea,
Jerusalén Este justamente es el mejor ejemplo, como más concentrado, de lo que es la intención sionista de, por un lado, hacer inviable un Estado palestino, inviable que Jerusalén Este sea la capital, porque la ha rodeado de colonias judías, y además que cumplen la función en la medida que se siguen expandiendo hacia el este, que es lo que están haciendo ahora. Eso supone desplazamiento de población beduina particularmente en esa zona. La idea es cortar totalmente el norte del sur de Cisjordania, ¿no? Seguir fragmentando el territorio más todavía de lo que está. Entonces, en todo lo azul, los palestinos, la población palestina no puede circular, no puede vivir, no puede acceder, no puede transitar, ¿verdad? Y toda la parte celeste de este lado es el Valle del Jordán, que Israel lo considera área estratégica y que en realidad es un territorio que tiene intención de seguir colonizando, es una reserva agrícola y de tierra, ¿verdad? Y entonces la idea es que cuando Israel dice, sí, estamos a favor del Estado palestino, están a favor de algo parecido a esto, ¿no? O sea, una serie de guetos o de bantustanes desconectados entre sí, sin verdadera autonomía, por supuesto sin ninguna soberanía, sin control sobre sus fronteras, sin ejército y sin nada de los atributos mínimos que normalmente se considera que son condiciones o requisitos para que exista un Estado soberano e independiente, ¿no? Sobre todo el tema del control territorial, fundamental. Entonces, la idea de Estado palestino es la realidad presente, ¿no? En el mejor de los casos, yo creo que realmente los sionistas ni siquiera van a permitir esto, pero en el mejor de los casos sería eso, ¿no? Territorios donde no se puede, que están desconectados, que no tienen continuidad territorial de ningún tipo, y menos aún con la Franja de Gaza, que no aparece en este mapa, que aparece en el anterior, que está totalmente desconectada porque en el medio está Israel, ¿no? Entonces, esas negociaciones lo que han servido es como para una cortina de humo para que, mientras Israel decía que negociaba, iba generando estos hechos consumados y la colonización, que este mapa se cambia todos los días, ¿no? O sea, la colonización es un hecho cotidiano, que todos los días se está modificando y transformando y la zona azul se va expandiendo más, ¿no? Y hay carreteras segregadas que solo pueden usar los colonos, por las cuales los palestinos no pueden transitar, etc., ¿no? Entonces, sin embargo, todo ese discurso mentiroso generó toda una industria, la industria del proceso de paz, que fue una cortina de humo para ganar tiempo y seguir colonizando. Esto ya lo dijimos, no lo voy a repetir. Entonces, también lo que habría que tener en cuenta también es que lo que tenemos es una guerra demográfica, además, ¿no? Porque la realidad que hace complicado hoy, que me parece que es como el gran corsé o el gran problema o desafío que tiene Israel hoy, y es que a pesar de todos los esfuerzos de limpieza étnica en todas sus expresiones y distintas formas y nombres que tiene, la realidad es que hoy en ese territorio que va del Mediterráneo al Jordán, que Israel pretende que sea un Estado judío, la mitad de la población que vive ahí no es judía, ¿no? Y ahí está el principal problema, porque aniquilarla masivamente no puede, pero hoy por hoy tenemos casi como una especie de empate demográfico, por el cual más o menos ya hay proyecciones que justamente hablan de que la población justamente árabe palestina va dentro de muy pocos años a superar a la población judía. Entonces la pregunta es cómo se puede pretender construir un Estado judío en la totalidad del territorio, porque ese es el proyecto sionista y lo fue siempre, más allá del discurso y de los gobiernos de turno, en un territorio donde la mitad de la población no es judía y no tiene los mismos derechos porque no se les quiere dar los mismos derechos, ¿no? Ese detalle de la población ahí lo pueden leer, no me voy a detener en eso, pero son más o menos las estimaciones que demuestran justamente ese empate, el empate en la población actual en ese territorio. No hablemos lo que sería el retorno de la población palestina refugiada y exiliada en todo el mundo. Porque, por eso decimos, cuando uno entiende el proyecto sionista, todas las políticas de Israel se vuelven sumamente fáciles de entender y tremendamente coherentes, tremendamente coherentes. Porque, ¿por qué las demoliciones de casas?
¿por qué la necesidad de demoler y expulsar a la población de Jerusalén, por ejemplo? Revocando permisos de residencia, negando las solicitudes de unificación familiar, demoliendo casas, desalojando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Jerusalén Israel se quiere asegurar un 70% de población judía y no ha llegado a esa cifra, pero la está forzando. Y bueno, de la misma manera, si Israel permitir el retorno de los refugiados, y cuando digo Israel digo este proyecto sionista actual, que esperemos que no exista en el futuro, si el retorno de los refugiados significaría el adiós para siempre a la hegemonía judía, ¿no? Porque la población palestina sería muchísimo más numerosa que la población judía. Entonces, para terminar, bueno, esto no lo voy a decir, ¿por qué Israel es un estado apartheid? Esto no tenía pensado detenerme en esto. Lo que quería para terminar es hablar justamente del cambio de paradigma, ¿no? Yo creo que justamente el cambio importante que se está dando en la última década y que a mí me parece que es como un motivo de esperanza, porque abre nuevas perspectivas y posibilidades a esto que parece una situación sin salida, son dos factores relacionados. Por un lado, que es justamente el cambio de paradigma, que ya lo acabamos de decir, ¿no? Que se está cuestionando y dejando de lado ese análisis del conflicto como una guerra, cuya solución tiene que ser negociada entre las dos partes, para considerarlo lo que realmente es, ¿no? Y ahí pongo, por ejemplo, en rojo lo que sería el paradigma tradicional y en azul lo que se está entendiendo hoy, cómo se está analizando y percibiendo el problema o la cuestión palestina, ¿no? En lugar de hablar de guerra, hablar de ocupación colonial, en lugar de negociaciones, entender que los sionistas no están dispuestos en serio a negociar nada y por lo tanto lo único que se puede hacer es ejercer una presión efectiva mediante sanciones y otras formas, mediante formas de boicot y otras, y dejar de hablar del proceso de paz, de esa ficción, de esa tontería, y hablar de lo que significa la lucha contra el apartheid, ¿no? Y lo importante también es decir, lo que importa aquí no es seguir discutiendo cómo se va a partir el territorio y dónde se va a trazar la línea de fronteras, sino preguntar cómo puede justificar en el siglo XXI el Israel sionista que en un determinado territorio la mitad de la población viva sin absolutamente ningún derecho. Ningún derecho. Que la mitad de la población que vive en ese territorio, desde el Mediterráneo a Jordán, vive sin absolutamente ningún derecho. Esa es como la cuestión, o sea, el paradigma de los derechos humanos, de alguna manera, o el discurso de los derechos humanos, de alguna manera está cambiando la conversación, ¿no? Y decir, no, es que no es un problema de dónde ponemos la línea, es que es un problema de que ahí la mitad de la gente que vive ahí no tiene ningún derecho. ¿Y cómo se les va a dar esos derechos sin que Israel deje de ser el Estado judío? Que donde la población judía tiene privilegios a los cuales no quiere renunciar, ¿no? Y bueno, me parece que este cambio de paradigma es sobre todo mérito del movimiento BDS, ¿no? Que ha cambiado un poco el discurso, ha cambiado el paradigma, ha cambiado el protagonismo de los actores. ¿Por qué? Porque a partir de que el movimiento BDS, en primer lugar, se plantea tres cosas, recordándonos que el pueblo palestino no es solo el que está bajo la ocupación, sino que es el que está en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, dentro de Israel, donde es el 20% de la población, y en el exilio, donde la mitad de la población palestina que existe en el mundo está en el exilio o en campos de refugiados en condiciones horrorosas en los países vecinos, ¿no? Al recordarnos esto, nos está mostrando justamente que el análisis tiene que ser otro y que no podemos pensar en un Estado palestino en el 20% de su territorio histórico, ¿no? Y también el protagonismo está cambiando, porque frente a la inoperancia, el movimiento BDS, que es un movimiento de origen palestino, creado por la sociedad civil palestina a través de sus organizaciones más representativas hace 11 años, justamente lo que al llamar a la sociedad civil internacional, a llamarnos a nosotras y nosotros, los pueblos, a que actuemos, está desplazando el protagonismo, es decir, frente a la inoperancia, la hipocresía de los gobiernos y de los organismos multilaterales. Bueno, es hora de que actuemos la gente común y corriente, ¿no? Los pueblos, las personas. Entonces, nos pone de alguna manera el protagonismo en nuestras manos y nos dice, está en nuestras manos el ejercer acciones de boicot
de sanciones, de presión o de presión sobre nuestros gobiernos también para que se apliquen sanciones, y si bien estamos todavía lejos de llegar a ese momento, estamos en camino y algunas cosas se han logrado. Por ejemplo, la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue tan discutida y que generó una reacción histérica en Israel, si bien no es vinculante, porque no está bajo el capítulo del Consejo de Seguridad que permitiría hacerlo vinculante y realmente coercitivo, pero aún así tiene un poder simbólico importante porque demuestra que hay un consenso cada vez mayor en torno a la causa y a los derechos palestinos, y una tendencia a que Israel vaya quedando cada vez más aislado en el concierto internacional. Y a la vez le da legitimidad al movimiento BDS y a la solidaridad que se está planteando, estas cosas, en la medida en que decimos, bueno, si el Consejo de Seguridad, el órgano que se considera tan cuestionado, pero que se considera como con más poder dentro de la comunidad internacional y de lo que es la ONU, sostiene que el régimen de colonización israelí es ilegal e ilegítimo, bueno, entonces eso tiene que tener consecuencias y las va a ir teniendo cada vez más, con más impacto, ¿no? Bueno, ya está, siento que lo estoy haciendo muy largo. Y para terminar, yo creo que si hablamos de que el movimiento BDS en parte ha sido como un disparador de estos cambios que se están procesando, también yo creo que el periodismo ciudadano, los medios alternativos, las redes sociales, que también han revolucionado la percepción de lo que realmente pasa en Palestina. Hoy podemos casi en tiempo real ver cuando se comete una masacre o una ejecución extrajudicial, un arresto de niños o lo que sea, ¿no? Eso también ha puesto en cuestión la falsa narrativa sionista y ha afectado la imagen internacional de Israel. Y a mí me parece que aquí en el Estado español también hay un potencial muy grande, que es las campañas que la RESCOP, la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, que sería como la expresión del BDS en el Estado español, se ha planteado con lo que fue primero la campaña Yo no compro apartheid y actualmente la campaña Espacio Libre de Apartheid israelí, y que no es poca cosa decir que a nivel de lo que es el boicot institucional, de lo que son ayuntamientos, diputaciones, instituciones de poder local o de lo que sea, que se declaran espacio libre de apartheid israelí, bueno, eso, que haya más de 50 que lo han hecho hoy, no se está dando en ningún otro lado, de verdad. Es como el buque insignia del BDS del Estado español. Y cuando estuvimos ahora con la Brigada de la Aceituna en Ramallah, en una reunión con el Comité Nacional Palestino de BDS, Omar Barghouti, su cara como más visible, se habló todo el tiempo de eso y lo agradecía. Y no es que tampoco tengamos que ser excesivamente optimistas, pero a lo mejor cuando uno está demasiado cerca pierde la perspectiva de la importancia que son estos pasos, ¿no? Que no estamos allí todavía donde queremos estar, pero que estamos en camino y estamos en la dirección correcta. La dirección correcta es la de que Israel se termine convirtiendo en un Estado paria, en un Estado cada vez menos legítimo, cada vez más cuestionado, y donde el costo de mantener la ocupación o el status quo, que es mucho más que la ocupación, sea cada vez más alto, ¿no? Y eso lo podemos afirmar, aunque no nos hayamos detenido, porque no da el tiempo, en lo que significan los éxitos y los logros que el movimiento BDS ha tenido en el mundo en estos 11 años de existencia, pero que seguramente la mayor parte de ellos son conocidos, pero son impactos reales que están significando pagar un precio, tanto para Israel como para las empresas multinacionales cómplices que lucran con este status quo, ¿no? Entonces, bueno, como que eso es lo que nos da esperanza. Y me gusta terminar con esta foto de un mural muy conocido del campo de refugiados de Aida, en Belén, que tiene los nombres de todas las aldeas, como ven en inglés y en árabe, de todas las aldeas de donde proviene la población de Aida, de donde fueron expulsados o limpiados étnicamente ya los abuelos de quienes hoy son la juventud y los jóvenes y las niñas en Aida, ¿no?
y aquella frase de Ben Gurión que estaba tan equivocada, ¿no? Los jóvenes las jóvenes de Palestina no olvidan, ¿no? Y cuando les preguntan, los refugiados no dicen soy de Aida, dicen el nombre de la aldea de donde provinieron sus abuelas y sus abuelos, ¿no? Y también esta imagen que a mí me gusta mucho, de un árbol de olivo milenario, que es un símbolo de la voluntad porfiada del pueblo palestino de resistir y de permanecer enraizado en su tierra a lo largo de siglos y verdaderamente siglos, como el de ese árbol de olivo, que se expresa en esa palabra árabe sumud. Y bueno, lo dejo aquí, perdonen que fue como de repente un chorro de cosas, pero no me quiero extender más y sí abrir un poco el diálogo, reacciones, comentarios, preguntas y no sé. María, sí. Bueno, mira, en primer lugar te quiero agradecer otra vez más que has estado aquí en España. Estás yendo con tu trabajo solidario en Palestina desde hace muchos años, con el esfuerzo que te implica preparar tu viaje de Uruguay a España, de España al territorio palestino y financiado tu propio bolsillo también. ¿No? Eso es mucho que decir. Y lo que te iba a preguntar es, como estás vos en Sudamérica, ¿cómo es con respecto al movimiento del boicot contra el Estado de Israel por parte de los gobiernos latinoamericanos y también por parte quizás de movimientos pro-palestinos, sobre todo de la juventud ahí en Latinoamérica? Y después otra pregunta más, pero esa necesitada. Bueno, habría mucho para decir, pero para hacerlo breve. ¿Se mueve algo ahí? Se mueve, estamos en una fase muchísimo más atrasada que la de Europa por varios factores. Primero porque geográficamente estamos muy lejos, ¿no? O sea, no es nuestra región prioritaria. Obviamente los movimientos sociales, la gente en América Latina tiene como prioridades sus propias luchas y esta causa, si bien es una causa históricamente sensible y con la cual sobre todo las personas de izquierda se han solidarizado, nos queda un poco lejos, ¿no? Hay mucha desinformación, hay mucho menos información. Yo creo que las activistas palestinas tienen una responsabilidad en eso porque han apostado y mirado demasiado a Europa, a Estados Unidos, al hemisferio norte, cierto, porque son los centros de poder, pero han un poco abandonado otras regiones del mundo que a la hora de las votaciones se demuestran, en todo caso, que son más empáticas que los que son potencias coloniales o neocoloniales o lo que sea, ¿no? Entonces, paradójicamente se da el caso de que Israel, como les está yendo mal en esta parte del mundo, no tan mal en algunas cosas, pero en materia de imagen sin duda, hay como una apuesta muy grande a América Latina, ¿no? O sea, los israelíes están invirtiendo mucho en, por ejemplo, vender cosas que aquí no resultan de repente tan vendibles o insertar empresas que tienen muy mala imagen en otros lados, en una región donde todavía no hay campañas de boicot grandes, ¿no? Entonces se dan todas esas contradicciones. O sea, el movimiento BDS está empezando, el Movimiento Nacional Palestino de BDS, el Comité Nacional, está empezando a destinar un poco más de tiempo, de energía y algún recurso a desarrollar el BDS en América Latina, pero diría que está en una etapa incipiente todavía. Y lo dejo ahí, aunque habría mucho más para decir, pero para no alargarme. No sé si había otra pregunta o comentario. Al BDS la acusa de antisemita. ¿Son semitas los israelitas que están en Palestina? Bueno, a ver, yo no soy una experta en el tema, ¿no? Obviamente que en todo caso cuando se habla de antisemitismo habría que hablar de judeofobia, ¿no? Para ser más exacto, ¿no? ¿A qué se refiere? Yo no soy una experta en el tema, pero quienes lo han estudiado, y por ejemplo estoy pensando ahora en este conocido historiador israelí Shlomo Sand, ¿no? Que escribió esta trilogía, La invención del pueblo judío, La invención de la tierra de Israel y La invención de los judíos seculares. Lo que se habla es que mucho de lo que es relato bíblico
pero que desgraciadamente, o para complicar las cosas, Israel lo convirtió en libros de historia. O sea, en Israel los niños y las jóvenes estudian la historia como está contada en la Biblia, ¿no? Entonces, lo que dicen estas personas es que en realidad mucho de ese relato bíblico no tiene ningún fundamento empírico real, y que la arqueología, incluso más moderna, está demostrando que la mayor parte de las cosas que se dieron por hechas, pues porque estaban en la Biblia o en otros relatos, en realidad no ocurrieron. No hay ninguna evidencia de que hayan ocurrido, como por ejemplo la expulsión de la población judía por parte del Imperio Romano después de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén, sino que la mayor parte de la población judía que vive hoy en Israel son descendientes de la población judía askenazi, o sea, provenientes de Europa. Aunque hay una población importante que viene judía, que son los Mizrahi, que vienen de los países musulmanes o árabes, que emigraron a Israel después de la creación del Estado de Israel, atraídos por los sionistas, y también los judíos de origen sefardí, ¿no? que venían del Levante, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, semitas son tan semitas los palestinos como los judíos de origen de esa región, pero la mayor parte de la población proviene de Europa, es de origen askenazi. Además es el grupo dominante en Israel. Entonces hablar de antisemitismo no tiene absolutamente ningún sentido, es propaganda, es nada más que propaganda sionista. Julito. Si crees que es real la amenaza de Donald Trump de trasladar la embajada estadounidense a Jerusalén Este, y qué consecuencias podría traer. Bueno, es como tan difícil especular sobre qué puede llegar a ser ese loco, ¿no? O sea, porque tenemos la ironía de que va a haber un antisemita o él y su equipo, hay muchos componentes en él, en su discurso, en su recientemente nombrado gabinete, hay muchos antecedentes de antisemitismo o judeofobia. Y se puede dar la paradoja, y eso tal vez lo que va a dejar más en evidencia es que sionismo y judaísmo no tienen nada que ver, justamente porque vamos a tener la ironía de tener de repente un gobierno norteamericano más pro-Israel que ningún otro, aunque el de Obama ha sido el más generoso de toda la historia, más allá de la imagen, con Israel, y el más incondicional, tener un gobierno que es con componentes antisemitas o judeófobos y al mismo tiempo tremendamente amigo de Israel. Es posible que se dé eso, ¿no? O sea que se van a dar contradicciones nuevas y absolutamente locas que ni siquiera podemos imaginar hoy. Me da la impresión de que la decisión de trasladar la embajada puede ser catastrófica, en el sentido de que genere reacciones muy terribles, y al mismo tiempo, capaz que no, porque cuando Israel comete una masacre como la del 2014, todas creemos que esto va a ser el acabose y después no pasa nada, ¿no? Desgraciadamente, parece que la comunidad internacional tiene una capacidad de tolerar todas las atrocidades y barbaridades que estén a favor de los intereses israelíes. Entonces, no tengo una respuesta para eso. Desde el punto de vista de la capacidad, de la audacia política o diplomática, un gobierno como Trump puede hacer todo, absolutamente todo. O sea que creo que es bastante viable. Ahora, ¿qué impacto va a tener? ¿Qué reacciones va a tener? La verdad, no lo puedo decir. No lo puedo decir. No soy futurista. ¿Alguna otra pregunta? Yo no sé si habría alguna relación o algún vínculo entre el pueblo palestino y el pueblo kurdo. Si hay, yo creo que no hay. Desgraciadamente, ¿no? Me parece que sería un intercambio interesante, por lo menos. Bueno, ¿de qué kurdos hablamos? De la parte de Rojava, claro. Porque digamos que el federalismo democrático que utilizan allí no es tan estatista, sino que es un... Claro. Y a lo mejor es más sutil en el sentido de Palestina, por no poder... Claro, sí, porque además es el que nos interesa en todo caso, ¿no? El proyecto de confederalismo democrático. Me parece que no hay. Me parece que no hay. Y tiene mucho que ver también, yo no sé en la diáspora, lo que yo sé, lo que conozco dentro del territorio palestino, la gente está como muy agobiada, ¿no? Y hay también toda esta realidad ha llevado a que estén como muy agobiados
muy fragmentados, muy desconectados. Me parece que esas conexiones, desgraciadamente esos vínculos no existen todavía, ¿no? Aunque sí es cierto que en el pasado, por ejemplo, el PKK supo tener vínculos con las facciones u organizaciones armadas, sobre todo de la OLP. Lo que pasa es que también el proceso de Oslo ha llevado a que muchas de estas cosas se pierdan. Incluso, por ejemplo, los vínculos históricos que tenían la OLP, ¿no?, y los partidos que la componían, o las organizaciones armadas que componían la OLP en el pasado, con los movimientos de liberación de América Latina, que eran fuertes en los años 70, eso también se ha perdido. Y en parte se ha perdido también por todas las transformaciones que generó el proceso de Oslo. Y no nos olvidemos que el proceso de Oslo se pone en marcha por la necesidad de frenar la primera intifada, que estaba siendo realmente un levantamiento popular masivo y exitoso, no solo dentro de Palestina, sino que estaba concitando una, hasta ese momento, inusual interés y solidaridad internacional. Entonces muchas de esas cosas se perdieron en el camino de estos 20 o 25 años perdidos, realmente perdidos, debido al proceso de Oslo, ¿no? Tienes tú, sí. Sí, yo quería preguntar qué importancia tienen los movimientos antisistema en Israel, porque tienen que existir partidos progresistas, por supuesto, como en cualquier país. ¿Qué importancia tienen si es que existen? Por otra parte, en ese cambio de paradigma de que tú hablas, pues ahí está lo de la ONU, que se ha reunido ayer 72 países, y por primera vez, por lo menos los Estados Unidos se han abstenido. Eso creo que ya es un paso. Racionalmente parece imposible que esa solución de Israel pueda ser posible en medio de un océano hostil, de países hostiles. O sea que al final eso tiene que cambiar radicalmente. En la medida en que se humaniza la especie, en la medida en que se toma conciencia, tienen que haber cada vez más gente, más países, más pueblos que se pronuncien contra esa aberración que representa el colonialismo de Israel. Bueno, en primer lugar, por lo más simple, dentro de Israel lamentablemente no hay casi nada, ¿no? La sociedad israelí ha vivido un proceso en las últimas décadas de cada vez volcarse más hacia la derecha y la extrema derecha. Los resultados electorales de alguna manera reflejan eso. Los grupos israelíes que apoyan realmente la causa palestina son insignificantes, son mínimos, los conocemos que son un puñado de personas realmente, ¿no? Por ejemplo, incluso ese puñado de personas, dentro de ese puñado de personas hay muchas que están a favor del BDS y que incluso intentan practicar el boicot desde adentro, a pesar de que hay una ley reciente en Israel que criminaliza a quienes aboguen o promuevan el boicot a Israel. Entonces, yo he aprendido de mis propias amigas y compañeros israelíes que no se puede esperar casi nada en cuanto a cambio desde adentro. Y por eso esas mismas personas israelíes son las que te dicen el cambio va a venir con la presión exterior, ¿no? Porque desde adentro de la sociedad israelí no hay casi nada que se pueda hacer. Es casi un caso perdido. Y lo que se llamaba antes el campo de la paz, que promovía la solución de dos estados, hoy por hoy lo tenemos cada vez más claro porque se ha ido ese campo de la paz también volcando hacia la derecha, y cuando hacen un discurso, y hablamos de lo que son organizaciones como Paz Ahora, el partido Meretz y otros, tienen un discurso que es tremendamente racista, y cuando hablan de dos estados lo que revelan es que no quieren vivir junto con los palestinos, que quieren vivir separados de los palestinos, ¿no? Entonces, eso tampoco es una señal de esperanza. Y con respecto al otro comentario, bueno, yo algo ya dije, ¿no? Antes, me parece que esta resolución de la ONU tiene un valor simbólico y nosotras tenemos que aprovecharla de manera estratégica e inteligente, usarla para fundamentar las campañas de BDS y deslegitimar y aislar a Israel, por lo menos a nivel de opinión pública. Y esa es la parte que está en nuestras manos, ¿verdad? La parte de lo que significa construir ese cambio en la percepción y en la opinión pública,
en contra de Israel y presionando presionando a los gobiernos, presionando a la clase política para que se llegue a un momento en el cual, no sé, apoyar incondicionalmente a Israel tenga un coste, y tenga un coste incluso en votos, que es lo que en realidad al final les importa más a los políticos, ¿no? A mí me gustaría decir ahí, me parece paradójica la abstención de Estados Unidos y, bueno, pues como decías tú antes, ¿no? Obama ha hecho flaco favor. La mayor inversión en armamento de los últimos no sé cuántos años ha sido la que ha hecho Obama hace 3 meses, sí. No hace más. A mí me parece que ha sido una pataleta contra Trump, quiero decir que esto, y como dice Netanyahu, claro, pero como dice Netanyahu, esto el día 20 se acaba. O sea, que es algo absolutamente residual y nada más. Lo que pasa que, bueno, sí, vale, vamos a henchirnos un poquitín porque nunca tenemos estas buenas noticias, ¿no? Pero es eso, hasta ahí. Ayer se han reunido en París, ¿para qué? Para gastar dinero, ¿no? Los otros, sin las partes, ¿para qué las partes? De hecho, yo estaba leyendo cuando, creo que lo escribí en la última columna que hice para Desinformemos el mes pasado, que justamente los gobiernos norteamericanos, todos, permitieron la aprobación de más resoluciones condenatorias a Israel que el de Obama. El de Obama, bueno, recuerdan, en 2011 vetó una resolución similar en el Consejo de Seguridad, justamente condenando la colonización, igual a la que se acaba de aprobar con su abstención. El gobierno de Obama fue el único que realmente blindó el Consejo de Seguridad hasta el último momento, hasta el momento de su salida, cuando ya no tenía ni que lidiar con las consecuencias de eso, ¿verdad? Y además de eso, en septiembre, como decía Nar, aprobó un paquete de ayuda extraordinario, el más grande que le dio en toda su historia Estados Unidos a Israel. Creo que son 38.000 millones de dólares para los próximos 10 años. ¿No? Entonces, después abstenerme, después de darle ese regalito de despedida, en realidad es una hipocresía absoluta, ¿no? Ya, pero perdona. Por ejemplo, con lo de Cuba, Sí. ha habido 193 países que se han pronunciado Sí. a favor del reconocimiento de Cuba. Cuando haya 193 países que se pronuncien en contra del apartheid en Israel, Sí. probablemente conseguiremos algo. Pues sí. 193. Otra cosa, hay intelectuales de cierto peso, como Shlomo Ben-Ami, que fue ministro de Israel, que tienen un espíritu crítico. Sí. Yo creo que Sí, pero son una sí que minoría, existe algo. son una minoría. Bien. Dentro de Israel son una minoría. Bien. Y yo no quiero ser muy pesimista, pero creo que tenemos que ser realistas. Y como digo, es lo que nos dicen las propias israelíes que viven ahí. Nos dicen, no esperen ningún cambio significativo de adentro. Porque esta sociedad solo va a cambiar cuando la presión... O sea, la sociedad israelí está en un proceso que hay que verlo realmente, de absoluto autismo político y social. O sea, lo único que hacen es mirarse en el ombligo, y además como se cultiva la victimización exclusivista, porque las únicas víctimas en la historia son las del pueblo judío, así como lo enseñan. Una victimización que hace imposible tener una perspectiva. Entonces el mundo entero está contra nosotros, ¿no? El mundo entero está contra Israel. Es lo único que pueden ver. Y los que ven un poquito más allá son una minoría cada vez más minoritaria, por desgracia. A mí me gustaría también ahondar un poco en las represalias que se están tomando desde Israel y los gobiernos europeos contra el movimiento BDS, Sí. porque claro, evidentemente el BDS, como apuntabas tú antes, le está haciendo daño y está haciendo daño al bolsillo, aparte de a su imagen, Sí. porque claro, se están empezando a desenmascarar. Sin duda. Entonces, sí que me gustaría que comentaras un poco esto porque la colaboración, la ayuda, la solidaridad que podemos aportar las gentes desde fuera es el boicot y boicot. Entonces le está haciendo muchísimo daño, ¿no? En Francia están dando mucha caña, en Inglaterra están dando mucha caña y bueno, en Israel lo que decía María. Entonces bueno, sí que me gustaría ahondar ahí porque es la herramienta que tenemos, el BDS. Y es lo que nos está pidiendo el pueblo palestino, ¿no? Es lo que nos están pidiendo. O sea, no hemos hablado aquí porque no da el tiempo de hablar de todo, de una crisis, de la gran crisis de liderazgo político que tiene el pueblo palestino, justamente como resultado también del nefasto programa de Oslo, ¿no? O sea, una
que dio origen a esa ficticia autoridad palestina, que es un puñado de dirigentes corruptos, que son, lo primero que uno aprende en Palestina es que son un agente de la ocupación, porque nos lo dice la gente en la calle, ¿no? Y además que han cumplido a rajatabla el papel que se les asignó, que es el de la coordinación de seguridad con Israel, que quiere decir reprimir toda resistencia armada e incluso no armada y colaborar en forma permanente con Israel para desarticular las formas de resistencia, sobre todo que puedan significar políticamente rivales del partido o de la facción del partido Fatah que controla la ANP, porque la ANP o el partido Fatah también está en crisis, ¿no? Y hoy por hoy hay una cantidad de tendencias y de facciones enfrentadas entre sí, enfrentadas incluso mediante la violencia, como por ejemplo episodios que se están dando en los últimos meses en lugares como Nablus. Y bueno, no me voy a extender en esto, pero digo, para decir, ahí hay un gran ausente, ¿no? Que es un liderazgo palestino fuerte, unificado, y en cambio tenemos quizá como respuesta ante para llenar ese vacío, esta iniciativa de la sociedad civil y del BDS. A mí me parece que la principal prueba de que el BDS tiene impacto y funciona es las reacciones que ha generado en Israel, ¿no? O sea, al principio negar, ignorarlo, ¿no? Después descalificarlo y ahora combatirlo por todos los medios que se pueda, ¿no? Israel está destinando millones, pero millones. Primero, el Ministerio de Asuntos Estratégicos, que así como tiene el programa nuclear de Irán, en su cartera tiene combatir al BDS, a esa par, ¿no? Entonces, nos está hablando de que realmente está haciendo mella y es un motivo de preocupación y está destinando millones y reclutando gente joven y de todas las edades para combatir al BDS en todos los campos y en todos los ámbitos, en el universitario, en las redes sociales, en todos los campos que puedan existir, ¿no? Hay agentes, digamos, en las embajadas israelíes para ocuparse específicamente del BDS. Cuando las personas que estamos entrando a Palestina, cuando somos interrogadas, los interrogatorios se centran en el BDS, las personas que son deportadas porque se les encuentra o se les dice que tienen una vinculación con el BDS. El año pasado, solo hasta el mes de noviembre, yo leí que había 120 personas del Reino Unido que habían sido deportadas. En el Reino Unido hay un movimiento BDS bastante potente. Entonces, digamos, es evidente que están muy preocupados, muy preocupados por los impactos económicos, políticos, y yo creo que indirectamente la resolución del Consejo de Seguridad algo tiene que ver con ese clima. No voy a decir que el BDS es como la causa, pero hay un clima, incluso en Estados Unidos, no me puedo extender ahora, pero en Estados Unidos es increíble cómo está cambiando la conversación y la percepción sobre la cuestión palestina gracias al trabajo del movimiento BDS, que está presente en todos los estados del país y que tiene bastiones claves que son significativamente las universidades, a través de este movimiento Students for Justice in Palestine, las universidades, los campus universitarios y las iglesias cristianas que, respondiendo al llamado de los cristianos y cristianas de Palestina, que son parte del movimiento BDS, están aprobando mociones de desinversión muy importantes, que significa retirar fondos millonarios de empresas multinacionales cómplices o de bancos israelíes, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, son impactos que eran imposibles de imaginar. Por ejemplo, en el movimiento BDS en Estados Unidos hay un papel muy importante, lo están cumpliendo personas judías, de origen judío, y hay como una fractura generacional en la adhesión incondicional hacia Israel, por parte justamente de generación judía joven, que es crítica y que incluso participa activamente en el movimiento BDS. O sea que estos cambios de repente eran imposibles de pensar hace 10 o 15 años y estamos viendo que si bien falta mucho,
probablemente estamos en la dirección correcta, ¿no? Se retiró Eolia, por ejemplo, el año pasado. Eolia, Orange, Orange, ahora G4S. que son empresas muy importantes, son multinacionales y se han retirado por las sanciones, o sea que realmente está haciendo mella. Sí. Y se están retirando porque, claro, o sea, supongo también sobre todo su imagen, ¿no? No les interesa seguir siendo cómplices. Bueno, incluso hace 3 años o así, siempre me gusta contarlo, McDonald's, que sigue estando en Israel, pero iba a montar una McDonald'ería de estas en una colonia y por las presiones no lo montó. No recuerdo exactamente el lugar y no lo montó. Vale, que sí, que se iría a Tel Aviv y montaría 3, pero ahí no lo montó. Entonces, bueno, o sea, sí que hacen caso a las presiones del BDS. Sí. No, claro, y el coste de operar en el territorio ocupado para empresas, para instituciones, para agencias de cooperación, cada vez está siendo más alto. Y yo creo que la resolución esta del Consejo de Seguridad también puede trabajar positivamente en ese sentido, ¿verdad? En que si pongamos la Unión Europea, que emitió unas directivas que no está interesada en implementar y vigilar celosamente, una directiva según la cual fondos de cooperación o financiación no pueden ir destinados a instituciones o empresas que operen en el territorio palestino ocupado. Bueno, pero si de alguna manera cada vez más se está sintiendo que operar en el territorio ocupado nos va a traer problemas legales, bueno, o perjuicios económicos, cada vez se lo van a tener que pensar más. Y es en esa dirección que tenemos que ir. Y lo último que yo quería decir es que el BDS realmente me parece que hasta no solo porque tiene impacto, no solo porque Israel está furioso, sino porque es lo que nos está pidiendo la gente en Palestina, es lo que nos pide la sociedad civil palestina representada en el Comité Nacional Palestino de BDS, porque podemos hacer un montón de cosas que a lo mejor nos gratifican a nosotras mismas. Yo siempre se lo digo a mis compañeras y compañeros en Uruguay. Podemos organizar unas cosas súper guay, unas charlas con actividades culturales y proyección de película y la mar en coche, buenísimo. Pero si no llevamos adelante campañas de BDS, bueno, más que servirle al pueblo palestino, nos van a servir a nosotros para gratificarnos y sentirnos bien porque hacemos cosas por Palestina. Pero impacto, efectividad, va a ser cero o muy limitado, ¿no? Sí que me gustaría comentar, así como una acción que hizo la plataforma en el mes de diciembre, se lanzó una campaña desde Palestina en contra de HP, la de los ordenadores. HP pone tecnología al servicio de la represión, controla en todo el muro, en los checkpoints, en las cárceles, ¿cómo se llama? Los sistemas de control de población. En fin, que de es, identificación biométrico, sí, es bastante colaboradora. Y entonces, bueno, pues se hizo una campaña y a nivel global. Y aquí la plataforma, pues lo que hicimos, una tontería muy simbólica nada más, hicimos unas cartitas que dirigimos a todas al Ayuntamiento, a la Junta de Castilla y León, a Sanidad, lo registramos, esa campaña se registra en un mapa global. Y bueno, pues la Junta nos ha respondido que Juan B no nos puede recibir, pero que se hacen eco de nuestra demanda. Pero bueno, un poco lo que hablábamos antes en los previos, ¿no? O sea, no va a ninguna parte, pero HP lo ve, y lo sabe y lo registra, y si a nivel global ha habido 300 acciones, eso está ahí. Y Israel también. Entonces son pequeñas cosas, son pequeñas acciones que cuesta mucho, porque claro, trabajar el boicot cuesta mucho, y eso lo sabemos bien en Valladolid, lo sabemos bien. El boicot institucional puede ser más sencillo, ¿no? Pero por ejemplo nos encontramos con el tema del boicot cultural. Llega la Seminci, llega el Teatro de Calle, llega no sé qué, y vienen grupos, se proyectan películas, viene una cantante israelí que además apoya al Estado de Israel. Entonces eso cuesta muchísimo, ¿no? Porque claro, ahí surge la dicotomía de, bueno, la cultura, no, sí, la cultura también es sionismo y la cultura también mata. Entonces, bueno, pues eso es lo que decía María, o sea, podemos hacer acciones para estar muy a gusto y no sé qué, pero o sea, lo realmente difícil es estar llevando día a día esta lucha y apoyando esto porque entendemos que es la única salida.
y además es muy viable y es no violento, no vamos contra nadie, no se agrede a nadie. Esto es, yo creo que es una de las virtudes que tiene esta campaña, que bueno, que también sería muy legítimo agarrar un Kalashnikov, pero como desde aquí no podemos hacer nada, pero bueno, los que resisten sí que tienen todo el derecho, no quede claro. No, quizás de mencionar con respecto al BDS. Eso, lo que yo he dicho, bueno, seguramente lo puedo argumentar mejor María que yo o cualquier otra, aunque se esté grabando, un pueblo que está ocupado tiene derecho a resistir. Entonces, bueno, es totalmente legítimo. La ONU me deja decir esto. No, con respecto al BDS también hay que tener en cuenta que en este momento Israel está a la ofensiva y una de las cosas que está haciendo para combatirlo es justamente presionar sobre los gobiernos para que aprueben leyes o medidas de criminalización que hagan ilegal el activismo por el BDS. Hay que ver hasta dónde lo va a lograr, hay que ver cuánto va a ganar o va a perder todavía más en esta chutzpah, que es una palabra hebrea que habla justamente de la audacia, ¿no? Del atrevimiento con que actúa el sionismo. Pero, por ejemplo, sabemos que en algunos lugares, y por ejemplo en Estados Unidos, donde también se está intentando, ha habido algunos casos en donde el BDS ha ganado porque, puesto a discutir y de repente judicializado los casos, es tan importante para la cultura y la legislación norteamericana garantizar la libertad de expresión, es un valor tan indiscutible y tan potente que bajo libertad de expresión, la gente de algunos grupos de BDS están ganando, han tenido resoluciones favorables a su derecho al boicot como libertad de expresión, un principio consagrado en la Constitución y en la cultura política norteamericana. Y bueno, tengamos en cuenta que estamos viviendo la ofensiva y que ahora por eso hay que pensar cómo organizamos la respuesta o la contraofensiva, ¿no? Porque eso ya está en marcha, sin duda. Y habrá casos de judicialización también aquí en el Estado español. De hecho, la RESCOP tiene un equipo jurídico que está trabajando para preparar cómo responder a esos potenciales ataques. Sí, es que bueno, en España existe una asociación que se llama ACOM, que no sé muy bien cómo se... Acción y Comunicación en Oriente Medio, que es el brazo de Israel aquí en España. Entonces, cada vez que se gana una adhesión en un ayuntamiento, en una diputación, en algún lugar importante, ahí va ACOM y lo denuncia. Entonces, la última victoria ha sido en Gijón, en el Ayuntamiento de Gijón. Sí. Pero no, que el Ayuntamiento de Gijón se adhirió al ELAI, ACOM denunció, en principio parece que ganaron, pero luego ha habido una sentencia definitiva que, bueno, pues que si por un pleno esto esta decisión se ha consolidado, pues ahí queda. Entonces, bueno, pero están ahí constantemente, cada cosa que se hace, ahí están, y sí, porque están invirtiendo mucho dinero en controlarlo, porque le está haciendo daño, insistimos en ello. Entonces, bueno, pues os invitamos. Por si a alguien le interesa, si alguien tiene algún negocio, el ELAI o el BDS, bueno, pues hay académico, hay económico, se puede adherir cualquier persona, una panadería, cualquier negocio. Entonces es entrar en la página del ELAI y se puede, si a alguien le interesa, se puede inscribir directamente, no hace falta que paséis por nosotros. Si alguien se inscribiera y se sumara al ELAI, lo que sí que tenemos son unas pegatinas que si alguien tiene un comercio o lo que sea, luego lo quiere poner, pues eso lo tenemos, nos lo pediríais por medio que queréis, sabéis cómo nos podéis encontrar a la gente de la plataforma, pero vamos, que es algo que está ahí, es muy facilito de hacer y bueno, pues también pueden ser instituciones, sindicatos. Lo que pasa es que eso ya es tarea de más trabajo, más de fondo. Sí. Y que tiene unas condiciones, unos requisitos, sí, ¿no? Que hay que cumplir. Pero por eso vamos, me refiero así más al andar por la calle, pues eso, si alguien tiene algún negocio, así puede hacerlo.
Son las 9:23, si alguien tiene alguna pregunta, si queréis tal, o si tú quieres continuar a decir algo más, o si queréis que cortemos, o bueno, pues vosotras veréis. Bien, a mí me gustaría preguntar, porque había querido ir el año pasado a la campaña de la cosecha de aceitunas en Palestina y no pude. Y quisiera saber, no sé si María podrá organizar para el 2017 otra actividad de esa, pero a mí me gustaría participar, no sé si Enar tiene también un contacto. Tenemos atrás a unas compañeras que han estado este año. Ahí atrás, detrás de ti, han estado este año en... Y tú también, sí. Pero vamos, si se refiere desde Valladolid, pues bueno, que para Estamos que... más cerca. Ahora ya lo ves como queráis. Venga, gracias. A ver, yo creo que eso es el organizar brigadas para ir en la época de la cosecha de la aceituna, y también se puede ir en la época de plantación de los olivos, que es en febrero-marzo. Tiene siempre una doble finalidad, ¿no? Uno es apoyar a la gente en una que es la actividad económica principal del año, de la cual viven un montón de familias, en una situación en donde generalmente, sobre todo en ciertos lugares cercanos a colonias que son particularmente agresivas y violentas, en donde la gente tiene que realizar la cosecha o la plantación bajo el riesgo o expuesta a los ataques de los colonos que están siempre tratando de frustrar, abortar, obstaculizar la cosecha, ¿no? Y mediante muchas formas: ataques directos, robo de la cosecha, incendio, cortar los olivos, bueno, varias formas de agresión. Eso por un lado. Por otro lado, tiene la finalidad de expresar una solidaridad directa, efectiva, y al mismo tiempo, sobre todo cuando se trata de personas que nunca han visitado Palestina, combinar ese trabajo concreto, ¿no?, de apoyo material y presencial con tomar contacto con la realidad palestina, ¿no? Y entonces tener reuniones, encuentros, visitas que nos permitan tener un conocimiento de primera mano y en contacto con las organizaciones más representativas, ¿no? Hoy por hoy, que son de derechos humanos, de campesinos, de BDS, de mujeres, de lo que sea, ¿no? Entonces, un poco por lo menos la brigada que organizamos este año, en octubre, fue una combinación de esas dos cosas, y que hay que tener en cuenta que se movilizan muchos grupos internacionales en la misma época, y que se reparten por distintas partes del territorio, sobre todo en los lugares más sensibles, como pueden ser los distritos de Nablus, Alfit, parte de Ramallah, y también parte de Belén, y sobre todo también Hebrón, en el sur, que son los lugares que están más expuestos, más vulnerables, digamos, a los ataques y agresiones de distinta índole y vandalismo por parte de los colonos, ¿no? Entonces me parece que sí es útil, es una experiencia gratificante porque las personas que van se pueden sentir útiles, ¿no? Porque las comunidades palestinas lo agradecen muchísimo, lo aprecian, lo valoran, son increíblemente hospitalarias y generosas para recibirnos. Y bueno, también hay que tener en cuenta que muchas veces los ataques y las agresiones ocurren donde no hay presencia internacional, justamente porque de alguna manera, aunque sea indirecta, la presencia internacional actúa como disuasoria, y entonces a veces nos sentíamos frustrados porque estábamos en un lugar donde no pasaba nada y nos enteramos de que había pasado algo muy cerca de donde estábamos. Pero bueno, el ideal sería que pudiera haber presencia internacional en todos esos lugares. Pero sí, yo lo recomiendo, creo que se puede organizar, que depende de la capacidad organizativa de la gente, de buscar formas de financiación, para que no sea tan costoso, que cada quien se tenga que pagar sus gastos. De repente se puede trabajar durante un año o unos meses, recaudar fondos y luego con eso financiar los gastos de la participación. Yo creo que es una actividad que vale la pena, porque muchas veces van grupos que van a visitan, recorren, se ven, se entrevistan, ven unos con otros, pero la brigada lo que tiene de bueno es que es trabajo material, concreto, ¿no?, de apoyo a la gente. A mí, por lo menos, personalmente me hace sentir mejor
sentir que estoy haciendo algo concreto y efectivo y hasta material.